La carretera crujió bajo los neumáticos del coche cuando Dennis apretó los dientes sintiendo. Cada bache en el camino de tierra es como un golpe a la conciencia. ¿Qué diablos es él? ¿Qué estabas haciendo allí, después de todo? La ciudad se hizo cada vez más lejana, y con ella, cualquier vestigio de sentido común. El camino serpenteaba entre los árboles como si hubiera sido dibujado por un conductor ebrio en una noche de luna llena, y en cada esquina, la pregunta martillaba con más fuerza por qué había aceptado aquella locura. En el asiento trasero, sin la menor vergüenza, Julia y Sasha se entrelazaban como si el mundo se iba a acabar en 5 minutos. Por el lado derecho, Leka disfrutó de un masaje en la espalda dado por Natalia, quien, con el cinturón desabrochado y el cuerpo inclinándose hacia adelante, parecía más interesado en explorar cada centímetro de su amigo que en el paisaje exterior. Dennis entendía a sus amigos, al fin y al cabo, ¿quién no soñaría? Con 2 días lejos del asfalto quemándome los pies, lejos de mis padres que miraban cada uno. Me muevo como halcones, dispuesto a apiadarse si descubren que sus hijos tienen la vida más allá de los libros universitarios. 2 días de absoluta libertad, donde el compromiso era disfrutar hasta no aguantar más, entre risas, tragos y sábanas. Abollado. ¿Pero qué pasa con él? Dennis acababa de cumplir 19 años y aún no había ni siquiera una novia para llamar tuya. No es que estuviera solo. Técnicamente tenía 4 compañeros de viaje, pero era ese tipo de soledad que arde más que la ausencia total, la soledad de quien está en medio de la multitud y aún así se siente invisible. Peor aún, era el único soltero del grupo, el eterno tercero. Sobrantes, solo que esta vez en dosis dobles. Como si eso no fuera suficiente, además fue su casa, su coche, o mejor dicho, el coche de su padre, un gran prestado, y ni siquiera la casa era realmente suya. Un chalet heredado de su madre, abandonado años después que los abuelos fallecieron, y que los padres se negaron a vender, incluso si el valor podría comprarme un BMW nuevo. Fue tu padre quien construyó con él. Mis propias manos, justificó la madre obstinadamente. No voy a permitir que extraños vivan aquí. Como si la casa, olvidada y pudriéndose a la intemperie, tuviera más sentido que vaya coche que al menos podría utilizar para impresionar a alguien. Y como si la humillación no fuera suficiente, todavía tenía que hacer de anfitrión. Mientras que los demás dividieron el costo de la carne y la bebida entre las 3 parejas. Sí, parejas, porque incluso en esto él era el excluido. Dennis cargó con todo solo. Peor aún, lo cargaría y aún así vería la comida desaparecer en la boca de otras personas. Miró a Leka. Un armario de músculos que parecía un oso saliendo de la hibernación. El chico estaba campeón regional de boxeo, y ¿quién se había atrevido alguna vez a discutir con él, un pobre tipo? Con una medalla de plata y una conmoción cerebral de regalo. Oye, mantén las olas ahí. Gruñó Dennis, casi perdiendo el control cuando Natalia, en un movimiento al besar torpemente a Leka, se golpeó la cabeza contra el codo. ¿Todavía hay? ¿Cuánto? Preguntó Sasha, impaciente, mientras sus manos continuaban explorando él. Novia. Unos 10 minutos, respondió Dennis secamente. Tú eres el rey de vaguedad, se rió Julia, sacudiendo sus rizos. Hace media hora dijiste que faltaba media hora. Hace 1 hora dije que era 1 hora. Es cierto, respaldó Sasha. Ayer todavía juraba que íbamos hoy. No puedo confiar en ti, hombre. Dennis ignoró las provocaciones. Su objetivo ahora era encontrar la entrada oculta entre la densa vegetación, casi imperceptible para quienes no conocían el camino. Un error de cálculo y pasarían directamente. Fue en el último segundo que vio el claro. Giró con fuerza el volante y el coche se sumergió en el túnel de ramas que azotaban el techo y las ventanas, dejando marcas. Eso enojaría al padre de Dennis. De repente el bosque se abrió como un escenario. Revelando el espectáculo, el río, bailando bajo el sol, proyecta reflejos dorados sobre las olas, que se rompió en miles de estrellas líquidas. Más adelante, una lengua de arena
El mar dorado atravesó el agua, formando una piscina natural con una superficie tan suave que parecía un espejo. La arena, fina y cálida como polvo de oro, contrastaba con la hierba esmeralda del banco, como si la naturaleza hubiera trazado una línea divisoria entre dos reinos, el del agua y el de la tierra. Varada en la playa, una vieja canoa, medio enterrado en la arena, parecía guardar secretos de otras épocas, mientras que el cielo, repetido en las tranquilas aguas con tan perfecta claridad que era posible dudar de cuál fue el reflejo y cuál fue la realidad. Y ahí estaba, la cabaña. Ni una mansión, ni una choza, sino una de esas casas que parecen sacadas de una postal, esas que te hacen doler el pecho de añoranza por algo que nunca se ha vivido. Paredes de ladrillo rojo oscuro, casi tragadas por él. Manto de hiedra que se movía con el viento como si la propia casa respirara. Hacia las ventanas anchas y bajas parpadeaban con los faros del coche como ojos curiosos, observando a los visitantes. El tejado, ligeramente curvado por el tiempo, ostentaba una chimenea ennegrecida que prometía noches cálidas junto a una chimenea crepitante. El silencio solo fue roto por el susurro de las hojas, el lejano chapoteo de los peces y el zumbido de un escarabajo perdido entre las mentas del jardín. «¡Qué lugar tan increíble!», suspiró Natalia, rompiendo el hechizo. «Lo siento, Denis, pero tus padres están locos por no haber venido aquí», refunfuñó Leka, estirando los brazos, como si quisiera abrazar todo el paisaje. «Es realmente una locura», coincidió Denis con una sonrisa torcida, mientras algo cálido e inesperado se agitaba en su interior. Tal vez no era tan malo saber que en el fondo, los amigos valoraban ese pedazo de historia. «¿Hay una sirena aquí?», preguntó Julia, soñadora. «No tengo ni idea». Denis se encogió de hombros. «Pero los mosquitos, seguro. Ellos son los que te dirán todo en el final de la noche». El coche se detuvo en el patio de piedra, donde la naturaleza ya empezaba a reclamar su lugar. Espacio, la hierba brotaba entre las grietas y las ventanas llevaban polvo de años de abandono. Era extraño que el lugar siguiera en pie intacto. Podría haberse convertido en el objetivo de vándalos, personas sin hogar o incluso niños del otro pueblo lado del río. Pero no. Como si el tiempo hubiera reservado ese rincón solo para ellos. El primero en descender fue Leka, un gigante de hombros anchos y cuello corto que apenas encajar en el asiento trasero. Tan pronto como pisó el suelo, Natalia ya se abalanzaba sobre él. «Déjame estirarme». «Tus piernas, hombre», resopló el boxeador, empujándola como si fuera un insecto molesto. Estaba completamente atrapado en este viaje. Denis observó la escena, tratando de ignorar el peso en la conciencia. Después de todo, ¿por qué había traído a esa pandilla allí? Pero por primera cada pocas horas una respuesta empezaba a tomar forma, tal vez, solo tal vez, no fuera así. Es malo ser dueño de todo. Aunque fuera solo por un fin de semana. El boxeador se rascó la nuca, imaginando ya un jeep más espacioso en su próximo viaje. O tal vez ya ni siquiera vaya a ningún lado con esa gente. Denis apretó los dientes, conteniendo su irritación. Buena vida. Habían atrapado a Alexa justo en la puerta del edificio. Acomodaste el trasero en el banco sin una sacudida, entregas a todo el tipo. Destino, y todavía el gran hombre se quejaba. Entonces la próxima vez quizá a pie. Sania, percibiendo el humor de su amigo, le dio unas palmaditas conciliatorias en el hombro. No importa, él es así. En verdad, Lexa no pensó nada en eso, simplemente mantuvo cuidadosamente la fachada de bruto sin neuronas, como correspondía a un boxeador respetable. No hubo tiempo para que el grandullón se relajara. Natalia ya estaba rebuscando en el baúl, inclinada media, sin importarle si una ráfaga de viento le levantaba la falda hasta la cintura, exponiendo al mundo las curvas esculpidas en una diminuta tanga. «Lexa, aquí», ordenó la rubia, en un tono que no permitía respuesta. «Oh, me voy», suspiró él. Boxeador, poniendo los ojos en blanco como si estuviera cargando el peso del mundo.
En segundos ya. De él colgaban 2 maletas, la suya y la de Natalia. La niña lo puso en sus manos. 2 bolsas de comida a cada lado, coronando el montón con una caja de cerveza. Detente, le ordenó cuando él intentó girar hacia la casa. ¿Olvidaste algo? ¿Cosa? Todavía me vas a morder, animal, gruñó Crepis. Ah, la bolsa de... Julka. Tómalo. Sania asintió rápidamente sabiendo que si se negaba, la tarea fracasaría. Sobre él. La rubia colgó otro peso del brazo del boxeador. Te cobraré por... Esto, gruñó Lexa entre dientes, pasando tambaleándose entre el grupo, inclinada por él. Carga. ¿Por qué están todos ahí parados? Estás esperando una invitación, continuó dando Natalia. Órdenes. Denis, abre la casa, las chicas se cambiarán y luego prepararán la comida. Y luego saltarán al agua, añadió Julka balanceándose. Está bien. ¿Y qué hacemos? ¿Vas a comer?, preguntó el hombretón, dejando caer su carga en el porche. Tienes 5. Hay kilos de carne ahí, hombres, recordó la morena. Hagan una barbacoa. Eso es todo. Es una cosa de machos, no vamos a estorbar, reforzó Natalia. Por supuesto, no, suspiró. Lexa. Lleva las bolsas, prepara la comida, y luego todavía tienes que. Y no tienes que hacerlo. Nada, dijo Denis, guiñando un ojo. ¿Para qué tienes esas manos? Es decir, todo. Sola de nuevo, Sania arrugó la nariz. Denis quitó las redes que sellaban la entrada con un palo y quitó el candado. Oxidado. La puerta se abrió con un chirrido, revelando el interior exactamente como lo había guardado en la casa. Memoria. El viejo mueble con el barniz agrietado por el tiempo, albergaba en la parte superior un monumental televisor de tubo cubierto por un mantel de encaje amarillento. Sobre él, un pesado jarrón de cristal con flores secas que no habían visto agua en décadas. El aire olía a polvo y añoranza, como si las paredes hubieran absorbido el eco de la risa. Que nunca volverían. El suelo de madera crujía a cada paso, delatando cada movimiento. En un rincón de la habitación, un enorme sofá, tapizado con una tela áspera que se rascó la piel, mostró sus brazos desgastados hasta los huesos y las profundas marcas de quienes ya se ha ido. A su lado, una mesa redonda, cubierta con un mantel de plástico amarillento, manchado por anillos de vidrio y restos de cenas que nadie más limpió. En él, ventanas, macetas con plantas marchitas, ramas levantadas retorcidas como huesos, la tierra agrietado convertido en piedra. En las paredes desconchadas donde el papel pintado descolorido apenas mostraba la dibujo original, resaltaban rectángulos más claros, los fantasmas de las fotos que su madre había llevado al apartamento de la ciudad, pero no todos. Algunos todavía estaban en pie, atrapados en marcos de madera baratos. Maldita sea, siseó Sania, deteniéndose frente a uno de ellos. Denis, ¿eras tú? Vaya, qué gordito estabas. Pero... Qué lindo, comentó Natalia, inclinando la cabeza. ¿Y este, quién es?, preguntó Lexa, tocando otra foto con su dedo grueso. Denis se tapó la boca, conteniendo un estornudos causados por el polvo. Mi mamá. Mierda, tu madre estaba buena. Elogió al boxeador con admiración. ¡Ey! Natalia le dio una palmada en la nuca. Solo yo soy chica aquí, ¿entiendes? Está bien, eres la única, aseguró Lexa, levantando las manos. Manos en rendición. ¿Y este? Denis se puso de puntillas para mirar por encima del hombro de su amigo. La fotografía amarillenta y con los bordes deshilachados parecía haber sobrevivido a décadas de almacenamiento. Olvido. Los tonos descoloridos del blanco y negro se fusionaron en manchas difusas. Y en los rincones la humedad había dejado marcas de óxido. Probablemente tomada de frente. A casa de sus padres, el azulejo soviético del zócalo, cuadrados perfectos e impersonales, y él. Ventanas en la planta baja enrejadas, cubiertas por cortinas de color azul claro con estampados. Descolorido por el sol.
En primer plano, una joven sostiene un envoltorio apretado, un bebé. Tus ojos, grandes y abiertos al mundo, brillaban con una luz que el tiempo no había apagado. Al lado, un hombre con bigote, con las mangas arremangadas hasta el codo, apoyó su rústica mano en su hombro. La imagen transmitía una felicidad tan genuina que por un momento alivió el peso que Dennis había estado cargando desde que cruzó ese umbral. Pero había algo más allí, una sombra en él. Sonrisas, el fantasma de una época en la que la libertad era un lujo, en la que la gente desapareció por un sorbo de refresco extranjero, como el decano solía contarlo en clase. No tengo idea, Dennis se encogió de hombros, su voz menos firme de lo que le hubiera gustado. Creo que se parece a mi madre, pero ¿son tus abuelos?, aventuró Natalia. No. No tengo abuelos, respondió demasiado rápido. Quiero decir, los tuve por supuesto, pero no son. La vacilación delató su incertidumbre. Murmuró Julka, levantando un ceja llena de significado. Bueno, quédense ahí y mátense de curiosidad. Nosotros. Va a cambiar. Los chicos se fueron de mala gana, dejando atrás el susurro de chicas y el susurro de las telas que se llevaban. Lexa, irritada, rompió con el dedo el envoltorio de plástico de una lata y, imprudentemente, acercó sus labios. El resultado era predecible. Un chorro de espuma, como un genio liberado después de milenios de cautiverio, explotó hacia el techo del balcón, dejando un lugar húmedo. La avalancha blanca cayó sobre el boxeador, empapándolo de pies a cabeza, salpicando a Dennis y Sania y extendiéndose por el suelo de tablas, formando un charco burbujeante. Joder, idiota, maldijo Dennis, sacudiendo la cabeza. Camiseta. Debe haber movido todo lo que había en el maletero. Mierda, maldijo Lexa, limpiándose la cara. Hay un refrigerador aquí. Sí, pero está apagado. Hasta que se caliente. Quiero decir, cálmate, va a ser de noche, explicó Dennis. Tira la caja al río, sugirió Sania. Hace mucho frío allí. Bien, animó Lexa. Por eso juegas al ajedrez, Dennis. ¿Qué? Espetó de repente el dueño de la casa. ¿Qué es ahora, Dennis? Conduje todo el maldito viaje. Deja que el chico descanse. Está bien, cálmate, agitó él. Boxeador recogiendo caja. Lo tomaré yo mismo. Caminó por el sendero cubierto de maleza hacia el agua que brillaba entre los árboles. Hijo de puta. Su grito resonó segundos después. Detén el impulso de Sania de correr para ayudar, se contuvo Dennis. Siempre había ortigas cerca del agua, y él usa pantalones cortos y pantuflas sin calcetines. Sania esbozó una sonrisa irónica, dejando atrás al amigo, el dueño de la casa. Empujó la cerradura oxidada de la puerta torcida de la choza con un clic. La madera crujió, resistiendo a regañadientes, hasta que se abrió ante él un reino de cosas. Olvidado. El aire del interior era denso, saturado del olor a hierro viejo, húmedo y algo mohoso, como si el tiempo se hubiera detenido allí hace una década. Un hacha colgaba justo dentro de la entrada. Su mango oscurecido por el sudor y los años. Estaba cubierto de telarañas como si llevara un sudario de polvo. Pero la hoja enrojecida por el óxido, aún conservaba el filo de otros tiempos. Sania le entregó la herramienta a Saka, quien la sostuvo con el aire de alguien que acaba de recibir una espada legendaria y comenzó a hurgar en el montón de basura en búsqueda de cuadrícula. Encontré una caja de tornillos oxidados, un baúl de conexiones hidráulica y sellos, una batería abandonada, latas de pintura seca que resonaban como cascabeles al menor contacto. Sus manos se hundieron capa tras capa. Capa de polvo, resucitando a la luz del día los fragmentos de una vida pasada. Restos dejados por propietarios anteriores que, al parecer, no se estaban preparando para un verano, sino por un asedio eterno. O tal vez el apocalipsis zombie. Dennis se detuvo por un momento inmóvil, perdido en sus pensamientos sobre aquellos
Extraños que habían acumulado tal parafernalia, como si el mundo fuera. Terminar mañana. Pero él negó con la cabeza. Ahora lo que importaba era la parrilla. Y luego. ¡Eureka! En el rincón más apartado, detrás de un carro improvisado hecho con piezas de un cochecito de bebé y piezas de bicicleta, era la bolsa de lona empapada en recuerdos. Lo reconoció de inmediato, era donde guardaban la parrilla. Desmontable para barbacoas familiares. Siempre perfecto, jugoso y en su punto. Bien, nunca se secó. La escena se recreó vívidamente en su mente, él mismo, todavía un niño, vibrando con la vacaciones de verano y la libertad de no tener que levantarse temprano para ir a la escuela. Además, él. Madre arreglando los platos con ese ruido característico. El padre satisfecho levantando un vaso de samogon con un gruñido de aprobación. Y entonces. Dennis frunció el ceño, frotándose la cara con sus manos polvorientas. Había alguien más. Alguien que lo hizo. La barbacoa. Ciertamente no era el viejo, el hombre apenas podía olvidar su pizza en el microondas sin llamar a su madre para que la ayudara, pensando que había un botón. Demasiado. Tampoco era ella, que solo se ocupaba de las ensaladas. Salik era cosa de hombres. Como habían notado las chicas con una sonrisita traviesa. ¿Quién entonces? La frente de Dennis se torció hasta que le dolió, pero su recuerdo persistió. Permanecen borrosos como si ese personaje o esos personajes había sido borrado de la foto. Un vacío incómodo. Den, ¿moriste ahí dentro o solo estás fingiendo? La voz de Saka lo sacó del trance. Ya voy, respondió agarrando la bolsa con la parrilla y las brochetas. Atado con una cuerda que encontró cerca. Al salir del cobertizo se encontró cara a cara con su propio reflejo en la ventana, telarañas en el pelo, una capa uniforme de polvo que le cubre la cara y la ropa. Está bien, pensó. Nos lavamos en el río y la madre lava él. Ropa después. Mientras tanto, el sutil Saka, cuyo físico engañaba porque ya había reducido la leña, astillado con la precisión de un leñador profesional, no mostraba signos de cansancio. Sus musculosos brazos subían y bajaban en un ritmo hipnótico, gotas de el sudor le corría por las sienes, pero su rostro transmitía puro placer. Probablemente. Me imaginé que estaba aplastando orcos en Warcraft. O mejor aún, desmembrar él. Historiógrafo que además de ser su asesor, era el mayor dolor del departamento. Y del que sorprendentemente aún no había entregado la obra definitiva. ¡Ey! Protestó Dennis. ¿Por qué tanto? No quememos herejes, hombre. El amigo se quedó inmóvil en medio del movimiento con el hacha levantada sobre su cabeza como la espada de un verdugo en duda. Lo siento, hermano, jadeó, secándose la frente con la manga. No sé cuánto necesita. Normalmente tu viejo hace la barbacoa. Y luego se quedó sin aliento porque fue exactamente en ese momento cuando Hulkain ataca. Bajó las escaleras. Los dos en bikinis tan minimalistas que sería más honesto. Llámelos muestras gratuitas de trajes de baño. Hulka delgada y atlética con un piercing. Una luz centelleante en su ombligo que llamaba la atención sobre su abdomen liso como el mármol. Nataka también esbelta, pero con curvas generosas, caderas que se balanceaban. Con una cadencia hipnótica a cada paso, los pechos llenos probando la resistencia de tirantes finos del bikini. Sus cuerpos irradiaban una invitación silenciosa. Y ellos sabían de eso. Cada movimiento fue calculado, lento, sensual, consciente de que todo. Los ojos estaban pegados a ellos. Hombre, susurró Dennis con la voz ronca. Deja ese hacha delante de ti. Cortar algo importante. Saka tragó y de repente se le secaron los labios. Hulka, podríamos, no podemos, subir primero al segundo piso. Tartamudeó. No, dijo sacudiendo su dedo con una sonrisa traviesa. Primero nos mojamos. Luego viene lo dulce. Con risas desafiantes, los dos corrieron hacia el río. Los chicos se quedaron
Paralizado hasta que los gritos indignados de las niñas, oh sí, la ortiga. Despertados de su letargo. En cuestión de segundos, la ropa voló por el aire y pronto. Estaban solo en bañador y se lanzaban tras las chicas como lobos tras su presa. Julka y Nataka, arrojando sus toallas sobre la arena caliente, fueron las primeras en sumergirse en las aguas azules, desapareciendo en un torbellino de gotas brillantes. Saka no dudó, los siguió como un misil. Dennis, sin embargo, avanzó con cautela, temblando al primer contacto con el agua fría. Entró lentamente como si negociar una tregua entre el calor del día y el frescor del río, dando tiempo al cuerpo para adaptarse al cambio. ¿Qué carajo, mané? Provocó Saka. Vienes como una tortuga. ¿Embarazada? La respuesta llegó en forma de un chorro de agua que explotó en el aire, gotas heladas, cayendo como agujas sobre la piel caliente. Dennis se estremeció, gritó y luego entregó lanzándose de cabeza. En menos de un minuto ya estaba integrado en él. Grupo, riendo y chapoteando como si nunca hubiera dudado. Allí el río fluía perezosamente, doblando la curva de la orilla con lenta lentitud. Casi cómico. Bastaron unos ligeros movimientos con los dedos para, tumbado boca arriba, permanecer en el mismo lugar, un truco de magia. Pretender rendirse a corriente, déjate llevar y luego con un ajuste casi imperceptible, engáñala. Allí permaneciendo exactamente donde estaba, frente a las toallas abandonadas en la arena. El tiempo en el agua tuvo otra medida. Podría haber sido una hora, tal vez un poco más, tal vez menos. Lo que importaba era que nadie quería irse. Las almas son. Se aferraron a ese azul, al murmullo de las olas, al susurro de las alas de los pájaros sobre sus cabezas. Pero el hambre y la sed, traidores, los hicieron volver a margen. Ironía de ironías, morir de sed rodeado de una infinidad de agua que nació en un horizonte y desapareció en el siguiente indiferente. Satisfechos, dejaron atrás huellas mojadas en la arena, marcas que el sol se secaría en cuestión de minutos. Mientras el río, impasible, seguía su curso, llevando consigo la risa, las gotas, un pedazo de ese verano. Ahora sí, suspiró Saka, secándose con la toalla de Julka. Sus ojos todavía estaban perdidos en la dirección de las chicas. ¿Qué falta? Dennis se encogió de hombros. La parrilla está aquí, la leña está lista. Todo lo que queda. Brocheta y parrilla, añadió Julka, abrazando a su novio con una pequeña sonrisa. Más tarde, negó con la cabeza. Primero comemos. Y así el grupo regresó a la casita, asumiendo cada uno su papel en la operación. Tú. Muchachos, con la más noble misión, encender el fuego y alimentar las brasas hasta. Las brasas estaban en el lugar correcto. Las chicas, entre risas y burlas. Cortar frutas, preparar brochetas de carne y ensaladas aliñadas mientras lanzan miradas evaluativas y prometedoras en dirección a los hombres. El sol, agotado tras un largo día de verano, empezó a hundirse en el horizonte, pintando el cielo en tonos de vino y fuego. Y con la noche llegaron sus fieles. Y sus inseparables compañeros de verano, los mosquitos, atrevidos e insaciables. Volaban en escuadrones furiosos, zumbando en sus oídos como pequeños aviones. Guerra mientras sus mordiscos dejaban marcas rojas de conquista en la piel. Expuesto. Sasa y Dan, sin perder el tiempo dudando, se pusieron sus sudaderas con capucha de manga larga sobre sus brazos, como si llevaran una armadura de asedio. Con alas. Pero como siempre, la vanidad hablaba más que la pragmática. Piernas largas, bronceadas e impecablemente depiladas, quedaron a merced de la vampiros alados, ofrecidos como un festín irresistible. Cada minuto, a veces. Cada segundo, una bofetada resonó en el aire, recompensando la terquedad de los invasores con una muerte instantánea. Suficiente. Gritó de repente Yulka, saltando del tronco que le servía de banco. Basta, me molestaron. Se volvió hacia Sasa, sus ojos brillaban con un mezcla de desesperanza y súplica. Cariño, en mi bolso hay un spray.
Contra los mosquitos. Tómelo por mí, por favor. El jugador de ajedrez apartó la mirada de las brochetas de barbacoa, que ya estaban doradas y formaban una costra apetecible bajo el calor de las brasas. Tus ojos hipnotizados por la danza de las llamas. Les llevó un tiempo adaptarse a la realidad. ¿Qué bolso?, preguntó con la voz entrecortada. Como si saliera de un sueño. El grande. Ultramarino. Repitió levantándose. De mala gana. Sasa desapareció dentro de la casa, y pronto se escucharon pasos inseguros, el crujido de luces encendiéndose, el susurro de telas volteadas. Pasaron los minutos. Antes de que la puerta se abriera ligeramente, revelando su expresión confusa. Yulka. ¿De qué color es Ultramar realmente? Azul. Se rió Natasha, girando hábilmente las brochetas. Azul oscuro casi. Como el mar en una noche de luna llena, asterisco. Oh. Bueno. Se rascó la nuca, mirando las dos bolsas que había traído, una deportivo voluminoso con tirantes anchos, otro más pequeño, pero igualmente concurrido, el cremalleras a punto de estallar. Excepto que aquí hay dos azules. Oh Dios mío, Yulka sacudió sus rizos con desesperación. Tráelos a ambos primero. Que me convierta en un buffet ambulante. Su tono era tan agudo que incluso los mosquitos parecía haberse retirado confundido, como si se preguntara si esa presa todavía valía el precio. Riesgo. De regreso a la casa, Sasa salió doblada bajo el peso de las dos bolsas. En la penumbra. Anochecer, un ojo menos entrenado no distinguiría los matices, pero este no. Era un ojo normal. Era el ojo de una mujer. ¿Eso? Señaló Yulka, metiendo el dedo en la bolsa más grande. Exterior. El otro es zafiro. Estás bromeando, ¿verdad? Sasa frunció el ceño, alternando su mirada entre dos. ¿Soy daltónico o sois vosotros los que inventáis los colores? Y la otra, entonces, es OMS. Refunfuñó como si la lógica pudiera salvarlo de aquel laberinto cromático. No es mío. Resopló Natasha, ajustándose un mechón rebelde. El mío es fucsia. ¿Qué? Explotó el ajedrecista, lanzando las manos al aire. Chicos, ¿hay color normal en este mundo? Rojo, amarillo, verde. Como máximo azul. ¿De dónde sacas este fucsia? ¿Y qué diablos es eso, asterisco? Yulka puso los ojos en blanco y suspiró como si le explicara lo obvio a un niño. Fucsia. Sasa, es un tono entre coral y morado. Si no lo sabes, definitivamente eres daltónico. Él se pasó la mano por la cara, exhausto. Den. ¿Esto es tuyo? Señaló la bolsa. Menor. No. El presentador negó con la cabeza. El mío es negro. Eso. Celebró Sasa, como si hubiera ganado un juego. Colores normales. Negro. No este azul claro con puntos o lo que sea, asterisco. Dan, que hasta entonces había estado observando la discusión en silencio, de repente se puso tenso. Espera un minuto. Su voz era lenta, calculada. Si no es mío, no es tuyo, ni de las niñas. ¿Quién es este bolso? ¿Y yo qué sé? Sasa se encogió de hombros. En tu casa, a los que aquí vivís. Basta de discutir. Natasha cortó el aire con las manos como alejándose. Una nube de tonterías. Ábrelo y mira lo que hay dentro. Entonces lo descubrimos. Con un gruñido, Sasa abrió la cremallera y abrió la bolsa. Los cuatro lo inclinaron y observaron su contenido. En la parte superior, ropa doblada descuidadamente, vaqueros. Pantalones cortos desgastados y arrugados, camisetas con estampado de runas y un par de bañadores. Enrollado. Más abajo unas zapatillas envueltas en plástico como si sujetaran un tesoro frágil. Nada que revele al dueño. Al menos un documento, murmuró Dan, rebuscando en sus bolsillos interiores. Hasta
Sus dedos encontraron una tarjeta de identificación de estudiante amarillenta en los bordes. Alexander Dmitrievich Kavanov leyó, girando el plástico hacia la luz. Solo mira. Sasa. Es de nuestro curso. ¡Qué cara de cerdo!, se rió el ajedrecista, arrebatando la insignia de las manos de su amigo. La familia Kavanov no podría haber elegido mejor apellido. Parece un jabalí. En verdad. El documento pasó de mano en mano. ¡Qué cara!, se estremeció la rubia, examinando la foto. Ni siquiera Dukie Kikimura tendría el coraje de coquetear con eso. Dan frunció los labios y metió la mano en otro compartimento. De allí surgieron 3 cajas de condones, 12 unidades cada una. Planes ambiciosos que Kavanov comentó enarcando las cejas. Yulka se cruzó de brazos y los miró con recelo. Está bien. Muchachos, su tono era el de un abogado en un tribunal de justicia. Confesar. Este es un broma. ¿De quién es este bolso? Te juro que no tengo idea. Dan levantó las manos. Nunca vi a ese Kavanov en vida, yo tampoco. Confirmó Sasa rascándose la nuca. Den, me pregunto si alguien. Tu familiar dejó esto aquí. ¿Un primo escondido? Un hermano secreto, él provocó. Natasha, riendo. Ah, por supuesto. Y luego vas a decir que es gemelo. Dan puso los ojos en blanco. Más. Probablemente sea de un pariente lejano que vino al funeral de la abuela y se olvidó. La bolsa. Pero los condones, sacudió la cabeza. Esto ya es demasiado misterio incluso. Para mí. Sasa, sin pensarlo 2 veces, se metió las cajas en su bolsillo. Bien. Justificó ignorando la mirada de desaprobación de Dan. No se arruinará, ¿verdad? Las chicas intercambiaron una mirada. Dan suspiró profundamente sintiendo que la noche duraría. Una dirección muy diferente a la planeada. Fue entonces cuando el grito de Yulka rasgó el aire, electrizando a todos. Está ardiendo. Gritó aplaudiendo como si pudiera apagar el fuego con telequinesis. Los chicos se arrojaron hacia la parrilla, donde se habían revelado las brasas abandonadas. Las llamas lamieron las brochetas, carbonizando la suculenta carne en trozos negros. Sasa, sin dudarlo, agarró las brochetas con sus propias manos. El dolor quemó tus dedos, pero apretó los dientes, no era momento de quejarse. Dan, ágil, agarró uno. Botella de salsa y la arrojó a las llamas, que chisporrotearon y bailaron aún más fuerte. Antes de retirarse finalmente. La primera ronda siempre sale mal, Dan se rascó la nuca, culpable. Relajarse. Sasa le dio una palmada amistosa en la espalda, aunque la frustración se escuchó en su voz. Todavía nos queda mucha carne. ¿Qué tal una cerveza para calentar los ánimos? Había algunos en el baúl, si nadie los sacó, asterisco. Dejando a las chicas con la misión de salvar la cena, las 2 se dirigieron al auto. En la oscuridad, el vehículo parecía una sombra hostil. Dan abrió el baúl con un chasquido y el vacío los recibió como una bofetada en la cara. ¿Dónde debería estar la caja? Frío, solo había espacio vacío. No puede ser, Sasa iluminó el compartimento con la linterna de su celular. Ni rastro de latas, ni brillo de aluminio mojado. Quizás ya lo descargaron, asterisco, sugirió Dan sin convicción. Pero después de registrar la casa, el porche e incluso los rincones más insospechados del terreno. La verdad se impuso cruelmente, la cerveza se había acabado. Eso no tiene sentido, Dan sacudió la cabeza con incredulidad. No salimos. Desde aquí. Fuiste al cobertizo a buscar el hacha y la parrilla, asterisco, recordó Sasa cruzándose de brazos. Así que lo que contraatacó Dan. No iba a robar toda la caja. A lo sumo se puede. Pero ¿para qué? Había cerveza aquí, asterisco. Aún así, revisaron el almacén. Por supuesto, no había ni rastro de las bebidas. Perdido en absortos en oscuros pensamientos, los amigos regresaron a la barbacoa y
Luego sus narices se movieron al unísono. El olor de la barbacoa, por fin, dominado por la habilidad de las chicas, invadió el aire, carne carbonizada por fuera, jugoso por dentro, desprendiendo un aroma tan intenso que hacía fluir la saliva y los estómagos gruñen de anticipación. Cojamos la mesita del porche y pongámosla aquí debajo del manzano, sugirió Yulka, recorriendo con la mirada el rincón oscuro del patio, donde las ramas del árbol. Los árboles centenarios formaban un acogedor dosel de hojas. No tiene sentido que nos quedemos encerrado dentro de casa en un día como ese. Es verdad, apoyó Natasha, levantándose ya. ¿Para qué naturaleza sí? ¿Te esconderás detrás de 4 paredes? Sin dudarlo, los chicos agarraron la mesa de mimbre clara para bajarla del balcón. Pero tan pronto como dieron el primer paso, algo tintineó bajo el pie de Denis. Él tropezó, casi dejando caer la mesa, y soltó una maldición ahogada. En el suelo de madera, una lata de cerveza abierta rodó, dejando tras de sí un rastro húmedo de espuma. «¡Mierda!», exclamó mirando el charco pegajoso. «¿Qué idiota dejó una lata aquí? ¡Ey!». Sasa de repente se animó, aceptando el hallazgo. «Esta cerveza nos pertenece». «Caja». Denis se quedó inmóvil y el engranaje de su cabeza giró lentamente hasta que hizo clic. Los ojos se ensancharon. «Espera un momento». Lo sacamos del baúl, lo dejamos en el porche y mientras estaba bañándonos, alguien nos robó la cerveza. Señaló la lata. Y aparentemente fue el mismo pendejo que dejó ese bolso azul ultramarino, añadió Natasha, cruzándose de brazos. ¿Pero qué lógica es esa? Denis apretó los puños. ¿Robar la cerveza y dejar el bolsa con documentos? Lógica simple, respondió la morena de rizos con una sonrisa irónica. Él no podía tomar ambas cosas a la vez. Dejó la bolsa para que la recogieran más tarde. No tiene sentido, el presentador negó con la cabeza. Habría llevado la bolsa al mismo lugar donde escondió la cerveza y habría regresado a buscarla. ¿Oh sí? Se rió Sasa. ¿Y tú, en su lugar, qué elegirías, el bolso o el cerveza? Denis vaciló. Suspiró. Está bien, estoy de acuerdo. La ira volvió. Si atrapo a este tipo Cabanov con esta reparación de fotos, ¿verdad? Empujó a Sasa. Mejor no tomarlo, murmuró Natasha, como si sintiera algo peor. El descubrimiento aclaró el misterio, pero no trajo ningún alivio. El sabor amargo de la traición. Incluso arruinó el aroma de la barbacoa. Refunfuñando, los chicos finalmente colocaron la mesa debajo del manzano. En poco tiempo su superficie ganó rodajas de tomate rojo sangre, pepinos verde cristal, rebanadas de pan doradas, cirio y una botella de agua mineral, cuyo sudor helado brillaba a la luz de la luna. Denis, todavía esperando al ladrón, tomó el hacha de la leña y la dejó junto a su silla. El amigo tenía razón, no te enfrentas a una cabeza así con las manos vacías. Sin cerveza, la noche parecía arruinada, al menos para algunos. Sasa y Yulka, separados del grupo, se fusionaron en un abrazo mitad tímido, mitad voraz. Por las risas, besos ahogados y besos que sonaban a campanas, la falta de alcohol tampoco les molestaba. Un poco. Del otro lado, Denis y Natasha los observaban, intercambiando miradas furtivas. Por suerte para algunos, suspiró la rubia, apoyando su mejilla en la palma de su mano. Noche, luna, romance y este silencio, añadió Denis, casi como en un sueño. Y este silencio, repitió, mirando el cielo estrellado. Como deseo algunos. Unos brazos fuertes me abrazan ahora. Sí, se detuvo, sus ojos deslizándose involuntariamente hacia ella. Yo también. No diría que no a un poco de calor. Denis. Yulka de repente soltó a Sasa y lo miró con desaprobación. ¿Tú eres estúpido? ¿Qué fue eso? Nada. Resopló acurrucándose nuevamente en el hombro de su novio. Y así se quedaron. Dos felices. Dos no tan felices.
Los grillos cantaban en la hierba. Las brasas de la barbacoa se estaban apagando, crepitando. En silencio. Pasada la medianoche acordaron lavar los platos por la mañana y reunirse. Dispersos por las habitaciones. Denis, como buen anfitrión, cedió la habitación del segundo piso a la pareja, para no estorbar. Natasha se quedó en una habitación acogedor y se tumbó en el sofá de la sala, mirando al techo, escuchando los sonidos. Nocturno acariciando el áspero mango del hacha. En algún lugar lejano, un búho aulló. Parecía que hasta la naturaleza se burlaba de aquella noche fallida, pero extrañamente hermosa. El sueño no llegó. Testarudo, le dio la espalda como un niño ofendido, dejándolo a solas con los sonidos insistentes, primero el crujido rítmico e insolente de la cama. Hacia arriba, lo que le hacía apretar los dientes hasta dolerle, luego la respiración de Natasha, fuerte. Demasiado en silencio. Media hora más tarde, la puerta de la habitación chirrió. Denis, un susurro femenino atravesó la oscuridad. Tengo frío. Estás bromeando, murmuró enterrando su rostro en la almohada. Él lo hace. Día de 30 grados, maldita sea. Así que lo que. Su voz se volvió petulante. Me estoy congelando. Está bien, se puso de pie, estirándose con un gruñido. Los huesos espetaron. Al menos allí arriba reinaba el silencio. Los amantes finalmente tuvieron. Si está cansado. En el dormitorio, la penumbra solo se rompía con la luz de la luna que se filtraba a través de la cortina. Natasha estaba de lado con las rodillas dobladas. Las bragas de encaje negro, él no. No pudo evitar notarlo, resaltaba la blancura de su piel. La manta arrugada a los pies como si le hubieran dado una patada en un ataque de pasión. ¿Y ese culo? Redondo, firme. De esos que pedían una paliza, dejando una marca rosada. Denis tragó. Mierda, pensó con amargura. Sus padres habían vendido esa choza. Le compré un BMW, en su lugar lo habría conducido con alguna chica. Se le escapó un profundo suspiro, casi un gemido. Se acercó al armario, recogió. Se puso una pesada manta de lana y, procurando no hacer ruido, cubrió a Natasha. Al dar la vuelta. Cuando estaba a punto de irse, escuchó un crujido. Miró hacia atrás. La manta estaba en el suelo. Y ella, a propósito, arqueó aún más la espalda, ofreciendo piel desnuda a la luz plateada. Dios mío en el cielo, siseó Denis. Esta vez la cubrió con fuerza, casi subiéndole la manta hasta la barbilla. Se apagó, cerrando la puerta más fuerte de lo que pretendía, orgulloso de su noble gesto. Volver a sofá, se volvió hacia la pared y luego la cama superior volvió a crujir, esta vez con más ímpetu, acompañado de gemidos ahogados. Hijos de puta, murmuró, hundiendo la cabeza en la almohada, tapándose los ojos. Orejas. Solo logró dormir casi al amanecer, cuando los pájaros ya iniciaban su vuelo. Coro de la mañana. Me desperté tarde. Cuando salió, desaliñado y con ojeras, el sol ya estaba alto. El aire olía a río, a hierba y al fantasma de la barbacoa de la noche anterior, que por supuesto había desaparecido. Sasha y Yulka habían trabajado duro, la carne sobrante. Desaparecieron, y ahora estaban barriendo las migajas, recogiendo los platos sucios de la mesa. Buenos días, Yulka sonrió, sus ojos brillaban. Las mejillas sonrojadas, el pelo ligeramente despeinado. Parecía haber dormido muy bien. Hola, Danchik, saludó Sasha, estirando perezosamente los brazos. Oh. ¿Quién era el cerdo que comía de 2 platos? Denis frunció el ceño. ¿2 platos? Sí. Éramos 3, pero había 4 platos usados, explicó Yulka estrechándole la mano. Chinos. Y 4 tenedores. 4 vasos. ¿Qué carajo es esto? Natasha se cruzó de brazos, intrigada. No tengo idea, mintió Denis, sintiendo un escalofrío. Porque de repente anoche adquirió un nuevo y mucho más siniestro significado.
Denis se rascó la nuca y apretó los dedos con una tensión repentina. Una idea explotó en su mente como un rayo y antes de que pudiera detenerla, Yulka estaba gritando. Ojos brillando con revelación. Lo sé. Es ese tipo que ayer robó nuestra cerveza y olvidó su bolso. Regresó. Por la noche comió nuestra comida y se fue. Sí, murmuró Sasa con los labios torcidos en una sonrisa maliciosa. Oh, si no. Alguien te robó y ni siquiera te diste cuenta, Danchik? Cállate, gruñó Denis, pateando con más fuerza la bolsa abandonada en el porche. Fuerza de la prevista. El cuero cayó al suelo con un ruido sordo. Si fuera él, habría cogido la maldita bolsa. Pero él no lo aceptó. Y esto es jodidamente extraño. Estiró los brazos sobre la cabeza, bostezando hasta que se le llenaron los ojos de lágrimas, cuando de repente una pregunta lo golpeó como un puñetazo en el estómago porque diablos el dueño de la casa había dormido en el duro sofá de la sala, cuando dentro, en la suite principal, había una cama king size, tan suave como las promesas de un político en un año electoral. La duda se quedó clavada en su mente como una púa envenenada. Y antes del bien. El sentido común podía detenerlo, Denis ya se estaba moviendo, sus pasos resonaban por las habitaciones. Espacios vacíos de la mansión. Su mano se cerró sobre el pomo de la puerta del dormitorio. 1. Empujar. Un descanso. Y luego. Regresó al porche como si el mismísimo diablo lo estuviera persiguiendo, él. Ojos muy abiertos, respiración dificultosa. Joder, chicos. La voz era ronca, casi un susurro. En realidad hubo uno. Cuarto invitado aquí ayer. Sasa, todavía recostado en la tumbona con la mirada perdida en las nubes, dejó escapar un comentario filosófico sin siquiera pestañear. Es bueno saberlo. Al menos no nos queda nada que robar. Hizo una pausa. Espera. ¿Por qué no tenemos nada más que puedan robar? Yulka saltó de su silla, batiendo los brazos como las alas de un pájaro aterrorizado. ¿Cómo sabes que había alguien aquí? Porque la cama de la suite está usada, escupió Denis, mientras el sudor le corría por la frente. Con un gesto teatral, arrojó a sus pies una segunda bolsa de viaje. Cuero. Costuras impecables y perfectas, un tono rosa perla tan ofensivamente femenino que... Natasha arrugó la nariz como si hubiera olido leche agria. ¡Qué color tan asqueroso!, refunfuñó. Tu gusto es dudoso, Danchik, bromeó Sasa, rascándose la barbilla. Primero. Una ladrona de cerveza, ahora una doncella misteriosa que olvida su maleta y desaparece en el aire. Se inclinó hacia adelante, sus ojos brillaban con una curiosidad enfermiza. ¿Vamos a dar una mirada? No hacía falta insistir. En cuestión de segundos, la bolsa estaba abierta y su contenido se derramó sobre la mesa de madera como las entrañas de un secreto disecado. Botellas de perfume con nombres franceses impronunciables. Tubos de cremas que cuestan más que el alquiler de Denis durante 3 meses. Vestidos doblados con la precisión de un cirujano y lo más intrigante de todo, nada que pudiera revelar la identidad del propietario. Sin documentos. Nada de móviles. Ni siquiera un recibo de supermercado. Abollado en la parte inferior. Mierda, susurró Sasa, quitándose con reverencia un par de bragas negras. Encaje tan delicado que parecía tejido por hadas. ¿Quién usa algo así? Ella debe ser una diosa. Sí. Yulka le arrebató la tela de las manos y le dio un manotazo tan fuerte que él. Los pájaros en los árboles guardaron silencio. ¿Y qué si es hermoso? Esto es íntimo, asqueroso. Como si no estuvieras babeando por ellos, murmuró Denis, recordando él. Noche de insomnio y cuánto lo había torturado esa cama vacía. Pero hablando. En serio, señaló las botellas. Esta cosa debe costar una fortuna. ¿Oh sí? Sasa arqueó una ceja. Esa toalla de papel que hay en la televisión. Cuesta más que todos estos combinados. Con él hago 10 bragas iguales y aún me sobran. Para comprar un BMW.
Qué romántico. Yulka puso los ojos en blanco, pero sus dedos ya exploraban las botellas. De perfume. Seguiré maquillándome. ¿Y eso no es robo? Denis se rascó la cabeza, incómodo. Robar es dejar tu bolso tirado en medio del bosque, respondió Sasa metiéndose un botella de colonia en su bolsillo. Si quisiera recuperarlo no habría desaparecido como lo hizo. Cenicienta después de medianoche. Quizás deberíamos buscarla, sugirió Denis, más por principio que por verdadera preocupación. ¿Para qué? Sasa se rió, esquivando cuando Yulka intentó golpearlo. De nuevo. ¿Para ver cómo le quedan esas 40.000 bragas? No es para mí, idiota, gruñó Denis. Asterisco es para ti, Danchik, interrumpió Yulka, repentinamente dulce, jugando con los dedos. Con los rizos de Sasa. Estás demasiado solo. Una chica misteriosa, una noche de pasión, le dio unas palmaditas en el trasero a su novio, quien soltó un chillido exagerado. Ve a la orilla del río, búscala. Echamos un vistazo. Aquí arriba. 40 minutos, advirtió Sasa, con una sonrisa que no auguraba nada bueno. A lo sumo. Denis los miró fijamente sintiendo el peso de la sugerencia, o más bien, la orden disfrazada. Hijos de puta. Pero con un gruñido, agarró una toalla y se dirigió hacia el camino que conducía. Condujo al río maldiciendo mentalmente a la pareja y su falta de vergüenza. Tan pronto como la figura de Denis desapareció detrás de los árboles, Sasa se volvió hacia Yulka. Se movió tan rápido que ni siquiera tuvo tiempo de protestar. Tu mano. Se cerró alrededor de su muñeca, arrastrándola hacia el interior de la casa. Sasa. Ella fingió estar indignada, pero la risa ya burbujeaba en su garganta. Olvídate de los platos, murmuró él con los labios ya pegados a su cuello, mientras sus dedos lucharon con el cierre de su sujetador. Ya nadie va a robar nada. Subieron las escaleras a trompicones, dejando atrás un rastro de ropa como migas de pan en un cuento de hadas pervertido. Pero en la cima, el destino decidió. Juega con ellos. Los cordones de los pantalones cortos de Sasa se habían convertido en un nudo azul marino. Perfecto, que hasta un Boy Scout lloraría. Tiró, sudó, maldijo mientras. Yulka se rió con las manos alrededor de la nuca. ¿Tan ansioso? Bromeó ella, besándolo en la comisura de la boca. Sasa solo gruñó en respuesta, la frustración dio paso a una fuerza abrumadora. Con un tirón brutal, la cuerda se rompió, seguido de un crujido agudo que resonó por el pasillo vacío. ¡Mierda! Miró el trozo de tela que tenía en la mano con el rostro pálido. Eso. Era de mi madre. Entonces lo arreglas. Yulka lo acercó, pero de repente se quedó paralizado, sus ojos. Ojos muy abiertos. Esperar. ¿Qué? Sasa intentó besarla nuevamente. Ahora no, amor. Entonces nosotros. Habla de su crisis existencial. No es eso. Se soltó, sus pies descalzos golpeando el frío suelo. Como nosotros. Llegó aquí. La sonrisa de Sasa desapareció. En coche, oye, respondió señalando la ventana, donde se encontraba el granza blanco. Descansaba solo entre la hierba alta. ¿Estás bromeando? Recuerdo el auto. Yulka se cruzó de brazos y le temblaba la voz. ¿Pero quién era? Conduciendo, Sasa. El silencio que siguió fue tan denso que parecía sólido. Sasa tragó. No sé. Sus dedos apretaron el borde de la manta. Ni siquiera tengo cartera. Yulka dio un paso atrás con los ojos húmedos. ¿Qué nos está pasando? Se le quebró la voz. No lo recuerdo. Nada después de la barbacoa. Lo único que sé es que me desperté aquí. Y ahora viene esto, señaló. Por el bolso rosa y una cama usada y una habitación que no existe. Sasa intentó tirar de ella hacia atrás, pero ella lo esquivó. Cálmate, Yulka. Vinimos ayer, ¿recuerdas? Nadó en el río, comió, bebió. ¿Quién nos trajo entonces? Gritó mientras las lágrimas corrían. ¿Quién estaba allí? ¿Conduciendo?
Se sentó en la cama, cuando de pronto envejeció 10 años. Arrugas alrededor de los ojos. Profundizaron. Buena pregunta, murmuró, rascándose la oreja como si pudiera obtener la respuesta. Desde el interior del cráneo. Recordó empacar cosas, la mentira que les dijo a sus padres, me voy a un campamento escolar, mamá. Recordó la emoción de 2 días solo. Con Yulka, lejos de miradas curiosas, de reglas, de expectativas. Primer final. Ve a la universidad, consigue un trabajo, asciende en la carrera profesional y luego podrás divertirte. Pero ¿qué pasaría si, cuando finalmente llegaras allí, no quedara nada por lo que vivir? ¿Trabajar solo para permitirte mirar a las chicas más tarde? Esa pregunta lo aplastó. Como peso muerto. Recordó haber subido al auto, sí, el recuerdo era demasiado claro para ser inventado. Los dos se apretujaron en el asiento trasero, pegados el uno al otro. En el otro, manos explorando territorios prohibidos, suspiros ahogados por el sonido de la motor. ¿Pero quién carajos conducía? La pregunta lo golpeó tan fuerte que sintió que su cráneo se rompía por dentro. Cerrado. Ojos repasando cada detalle, una risa, un gesto, el color del pelo del conductor. Nada. Solo un vacío oscuro, como si alguien hubiera borrado esa sección de objetivo. ¿Fuiste tú quien nos trajo? Preguntó con voz temblorosa y sus dedos apretando la sábana. Yulka soltó una risa seca, casi ofensiva. ¿Y conducir? Sania, ni siquiera sé cambiar una llanta. Era verdad. Y la idea era ridícula, como se habrían desplomado en el asiento trasero si ¿estaba ella detrás del volante? La lógica lo aplastó como un martillo. Mierda. Está bien, agitó las manos como si pudiera disipar lo absurdo de la situación. Si no fui yo y no fuiste tú, entonces aquí había un tercero. Una mierda. De un tercero. Los ojos de Yulka se iluminaron de repente, como si alguien hubiera encendido una lámpara en su interior. ¿Las fotos? Gritó golpeándole la frente con la palma con tanta fuerza que él se sacudió. Asustado. Ayer tomé mucho. Definitivamente hay algo sobre el conductor. Sasa la miró como si fuera una diosa descendiendo del Olimpo. Eres un genio, K. Un puto genio. Pero la sonrisa que intentó darle salió torcida, como si los músculos de su cara se hubieran olvidado cómo trabajaban. Dame tu celular, ahora. Veámoslo pronto. Yulka vaciló. Sus dedos jugaron con el dobladillo de la sábana, sus ojos se escaparon de los de él. Cuando finalmente habló, su voz era un susurro avergonzado. Está en mis pantalones cortos. Sasa parpadeó. ¿Y? Están ahí abajo. Un silencio. Así que lo que dijo como si fuera la cosa más obvia del mundo. Baja y tómalo. Pero Yulka no se movió. Al contrario, se encogió aún más en un rincón de la cama. Sus rodillas presionaron contra su pecho, sus dedos clavándose en su propia piel. No puedo hacerlo, Sasa. El tono estaba tan lleno de terror que algo frío le recorrió la espalda. ¿Qué? Y sí, tragó fuerte, sus ojos brillaban con algo que no era miedo, era pánico. ¿Y si quien nos trajo aquí sigue ahí? ¿Espera? La imagen invadió la mente de Sasa como un golpe, el pasillo oscuro, el crujido de la tablas del suelo, una sombra moviéndose detrás de él. El aire se volvió pesado, como si alguien había succionado todo el oxígeno de la habitación. Estás bromeando, ¿verdad? La voz salió ronca, falsa. ¿Quieres que vaya? Yulka lo miró fijamente con los labios temblando, y por un segundo no vio a la chica confiada. ¿Quién lo había arrastrado a esa cama horas antes, sino un niño aterrorizado? Por favor, susurró. Sasa dejó escapar una risa amarga, seca como papel de lija. Ah, por supuesto. Porque soy el hombre, ¿verdad? El héroe que cae solo para enfrentarse al monstruo mientras estás aquí, todo feminista y tal. Los ojos de Yulka brillaron. No es eso y lo sabes, su voz cortó el aire como una cuchilla. ¿O lo harás?
Coge mi móvil o la próxima vez tendrás que lidiar con Dunka Kulakova. Él la miró fijamente y sintió que le hervía la sangre. Maldita sea. Está bien, refunfuñó, recogiendo sus pantalones del suelo. Pero los pantalones cortos sin elástico, nada que los sostuviera, se deslizaron por mi espalda. Caderas antes de dar 2 pasos. Se quedó allí, solo en ropa interior, mirando. La tela se arrugó a sus pies. Perfecto, murmuró, observando su reflejo en el polvoriento espejo. El retrato ideal para un encuentro con un psicópata, semidesnudo, armado solo con la cuerda. Suelta sus pantalones cortos y un patético grito de guerra. Yulka se rió, pero el sonido fue agudo, entrecortado. Su miedo era contagioso. Sasa respiró hondo, se santiguó por si acaso, y se lanzó al aire. Hacia la puerta. El pasillo se tragó sus pasos. Yulka se quedó sola. La fría pared contra su espalda fue lo único que le impidió colapsar. Aquella habitación, que minutos antes parecía un refugio, ahora palpitaba de sombras. Amenazante. Cada crujido en la vieja casa la hacía estremecerse. ¿Era Sasa bajando las escaleras? ¿O algo más? Los dedos se clavaron en la sábana y las uñas dejaron marcas. ¿Qué pasa si no regresa, y si hay alguien real ahí abajo? El silencio se estiró, elástico, sofocante. Cada segundo era una eternidad. Hasta que no pudo más. Con un gesto de disgusto, recogió los pantalones cortos de hombre tirados en el suelo, extraño. Extraterrestre, apestando a sudor y algo más, algo que les revolvió el estómago y los dejó caer de nuevo, levantando una nube de polvo. Una idea la golpeó como un rayo. Me drogaron. Me arrastraron hasta aquí. Y no sé qué más me hicieron. Los labios temblaron en un silencioso no mientras los dedos agarraban el borde de la tocador, con los ojos explorando la habitación en busca de un arma, cualquier cosa. La estatua de hierro fundido, una ninfa de gusto cuestionable con la nariz rota. Pesaba más de lo que parecía. Bien. El peso era seguridad. Las escaleras de abajo parecían no tener fin. Cada paso crujía como un aviso. Los pantalones cortos rosas estaban donde los habían tirado, una mancha brillante en la alfombra. Gastado. El móvil brillaba en su bolsillo, un salvavidas. 112 operador 74. ¿Cuál es la emergencia? La voz en el teléfono era demasiado tranquila, como la voz de una mala película. Ayúdame, el susurro le rascó la garganta, junto con algo que sonó como un pedazo de vidrio. ¿Hay alguien contigo? Preguntó la mujer, profesional, distante. Yulka volvió la cabeza. En el espejo del armario, un rostro pálido, el pelo despeinado, los ojos. Con los ojos muy abiertos. Una marca violeta en el hombro. Cuando extendió la mano, la figura del reflejo repitió el movimiento. Cálmate, dijo el operador. ¿Cómo te llamas? Los nombres giraban en su cabeza como hojas muertas. Julia. Lena. Katia. No lo sé, confesó, y el terror se la tragó por completo. La estatua se resbaló de sus dedos sudorosos y cayó al suelo con un ruido sordo. ¿Cómo me llamo? Preguntó Yulka al vacío, deslizándose hasta el suelo. Mientras las sombras se cerraban a su alrededor.